Buenos días, profesor. Soy Adrián y mis compañeras son Camila y Kiara. Hemos decidido nombrar a nuestro grupo los historiadores debido a que vamos a llevar a cabo una época muy importante en el Perú desde 1975 hasta 1992 desde una perspectiva histórica objetiva. El 18 de mayo de 1980, el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, inició con el suceso de las ánforas de votación un periodo de violencia desmedida que sembraría miedo en el Perú. Han pasado 43 años desde ese suceso, y ante ello, nuestro grupo va a hablar del conflicto armado interno, ya que es una época que ya es un tema muy difícil de hablar para gran parte de la población. Hemos decidido llamarlo conflicto armado interno y no otro término como terrorismo, porque consideramos que terrorismo se centra demasiado en la acción de Sendero Luminoso, cuando durante la época de los 80 hubieron muchos actores que participaron en este hecho. Consideramos que el conflicto armado interno engloba mucho mejor lo que ocurrió. Para contextualizar la situación en la que el país se encontraba en 1975 hasta 1992, hemos decidido utilizar tres fuentes principales. La primera es el texto de Población y Sociedad escrito por María Isabel Remy Simatovic, el cual abarca un periodo amplio de la historia del Perú, desde los 40 hasta finales del siglo XX. Sin embargo, vamos a utilizar la información que presenta de las décadas 1960 y 1970, la cual nos contextualiza en gran medida en cambios económicos, sociales y demográficos sobre la situación del Perú, y vamos a utilizar el capítulo de los 80, en el cual explica cómo la población campesina estaba en una situación de incertidumbre. Tenía organizaciones las cuales les permitía cierto camino al desarrollo, sin embargo, aún se mantenía alejada del Estado. No tenía suficientes recursos para tener una educación correcta, buscaban más posibilidades para su futuro, y en toda esta situación Sendero Luminoso avanza. Esta fuente nos proporciona más fuerza para entender a mayor profundidad el proceso en el que Sendero Luminoso se adentra en el Perú. En dicha fuente nos hablan sobre el gobierno desde 1980. Por ejemplo, el de Morales Bermúdez. Cuando se ocurre la quema de ánforas, nuestro presidente dijo que era un terrorismo aislado y minimizó dicho ataque. Eso permitió que Sendero Luminoso avanzara con mayor fuerza en los distritos de Ayacucho. En los años posteriores, las políticas antisubversivas de Fernando Belaúnde como de Alan García fueron ineficaces. Recién en el gobierno de Alberto Fujimori hubo mayores avances. Se crearon organismos para la estrategia antisubversiva, implementaron los tribunales sin rostro y la ley de arrepentimiento apareció. Se logra la captura de Abimael Guzmán en 1992. Sin embargo, a pesar de que esta política tuvo varios éxitos y grandes avances, fue sumamente represiva. Llevó a cabo actos y delitos indiscriminados en contra de las poblaciones indígenas y vulneró sus derechos humanos. En esta fuente se abarcan 2 años después del primer atentado en diciembre de 1982 bajo el gobierno de Fernando Belaúnde. El Estado peruano pone en estado de emergencia a varios departamentos andinos, dejando la conducción de la lucha contrasubversiva en manos de las instituciones militares. El reemplazo de las autoridades locales en Ayacucho causó que la protección de la población sea mínima y que la ley no sea cumplida. Esto empeoró la situación e incrementó la violencia hacia la población, llegando a normalizarse. Ante la deshumanización de la población indígena, destaca el artículo 178 del Código Penal peruano, el cual permitía que los violadores quedaran libres de ser juzgados si uno es casado con su víctima. Esta ley buscaba proteger el honor de la víctima y de su familia, la cual debía de otorgar su consentimiento legal a las violaciones. Esta fuente nos demuestra mediante el ejemplo del matrimonio de las oficiales con las mujeres campesinas, cómo los derechos de la población indígena fueron vulnerados durante este periodo, así como las formas en las que la violencia se puede ejercer de muchas maneras, como a través de la institución matrimonial. El contexto histórico en el que se encontraba el Perú en aquella época viene desde que en 1969 se da la reforma agraria. Sin embargo, en el año de 1975, el rumbo y el plan original de la reforma agraria se transforma con el cambio de gobierno, y para los 80 se dispersa aún todavía más. También en el 1975 explota una crisis económica que se había estado entreviendo desde los últimos años. Y para finales de los 80, el Perú se encuentra económicamente en una posición terrible, una inflación muy alta y completamente endeudado. Dentro de este proceso llega Fujimori en el 1990 al poder.
Asimismo, Sendero Luminoso había estado metiendo temor y había estado avanzando en la población rural desde inicios de los 80, poco a poco ganando más importancia, adeptos y reconocimiento. El año 75 trabajaba en el Ministerio de Agricultura, que básicamente se centró desde que se dio la ley de reforma agraria en 1969 en la expropiación y la entrega de las tierras a los campesinos, ¿no? Que trabajaban en las haciendas de los terratenientes. Yo trabajaba ahí, siempre he trabajado como comunicadora, periodista y editora, ¿no? Entonces tenía que viajar mucho por todo el país, preparando reportajes, entrevistas, y ese fue un periodo muy importante para la historia del Perú, ¿no? En general. Realmente fueron muchas, no sé, pero la mayor diferencia yo diría que fueron gobiernos democráticos y los otros gobiernos dictaduras, ¿no? Una militar y la otra no era militar, pero era como si lo fuera, porque Fujimori gobernó con la Fuerza Armada. En las dos estuvo presente la Fuerza Armada, ¿no? A la cabeza, digamos, ¿no? Creo que las mayores dificultades fueron en el gobierno de Alan García y de Fujimori. No es que en los otros no las hubiera. Era una época en que la inflación era tan alta que los precios variaban de un día a otro, ¿no? Entonces esto creó una inestabilidad tremenda en el país, una inestabilidad económica y también una inestabilidad en los hogares, ¿no? Teníamos problemas de energía eléctrica, nos quedábamos sin agua también, pero la escasez de productos también era muy fuerte, ¿no? Para los que tenían niños pequeños y querían conseguir leche, tenían que hacer largas colas para conseguir los artículos de primera necesidad. Fue tan terrible este gobierno de Alan García que una mañana amanecimos, abrimos los caños y el agua salía con caca. Y ya eso fue como el colmo, ¿no? Lo de Fujimori que señalaba que fue peor, todavía empeoraron las condiciones. Hubo matanzas indiscriminadamente, sobre todo para los campesinos, que fueron víctimas tanto de Sendero Luminoso como también del lado de las Fuerzas Armadas. No se tenía en consideración si eran mujeres, niños, ancianos. Fue una época terrible. Han transcurrido muchos años, pero ahora es como si no se hubiese aprendido nada de lo que vivimos y de lo difícil que fueron esos años, ¿no? De gobierno de Fujimori y ahora se está de alguna manera repitiendo lo mismo, se está repitiendo el pastel, porque tenemos un gobierno en alianza con el Congreso y el Congreso en este momento está dando una serie de leyes que han terminado con muchas instituciones, que es lo que hizo Fujimori. Entonces es lo peor que le puede pasar a un país, que se termine con esa institucionalidad y con el respeto a las instituciones que nos gobiernan. O sea, el Congreso prácticamente ha sacado a los que eran los jefes, los directores, los presidentes de estas instituciones y está nombrando a quienes ellos creen que deben estar ahí, porque esos que van a estar ahí son los que mejor van a defender lo que nosotros queremos y nuestros intereses. Eso es lo que piensan los congresistas. Entonces ahorita estamos viviendo otra dictadura, sin ser una dictadura, ¿no? ¿En qué se parecen o diferencian esa época de los 90 y la actual? Ahorita mismo, si me preguntan, estamos como marcha atrás, ¿no? Retrocediendo. Yo trabajaba en Desco
Y bueno, nosotros seguíamos nuestro trabajo con muchas limitaciones, porque casi durante los años de Alan García, por ejemplo, era muy difícil salir al campo, ¿no? Para hacer el trabajo que nosotros realizamos por los riesgos que eso implicaba. Y además había mucho riesgo incluso en las ciudades, porque Sendero Luminoso comenzó a actuar también en las ciudades, a hacer terrorismo urbano. Eh, Particularmente yo vivía en una zona en la que desde mi casa se escuchaban de vez en cuando petardos, bombas, etcétera. Entonces fue una cosa muy traumática, ¿no? Muy traumática en la que digamos, en estos primeros años, en los finales del gobierno de la García y a comienzos del gobierno de Fujimori, en realidad lo que había era una incertidumbre colectiva e incertidumbre también en términos personales. Y una de las cosas que cambió eso radicalmente fue precisamente en la casa en la mamá de mi esposa, ¿no? Se estaba celebrando, ya no me acuerdo qué evento familiar, cuando el hermano de mi esposa, que estaba escuchando la radio en el segundo piso, grita y dice: ahí va el Guzmán, capturado, ahí va el Guzmán. Y la reacción de todos los que estaban en la casa fue de exaltación, de felicidad, etcétera. Y lo mismo al día siguiente, la expresión de la gente era como que se hubiese liberado el país de una opresión terrible que se había estado sintiendo durante varios años, ¿no? Bueno, después Fujimori un poco ya cambió, dejó digamos, digamos, ese lenguaje progresista, izquierdista, más o menos izquierdista, era apoyado por parte de la izquierda en los 2 primeros años, hasta que hizo el golpe el año 92, y en fin, ya conocemos un poco la historia que sucedió a eso, ¿no? Digamos, la ira, la crítica de la población ya en la segunda parte del gobierno de Fujimori se fue acumulando hasta que, bueno, sucedió las elecciones de 2000, que fueron con una serie de irregularidades. Y ese periodo de 2000, cuando sube Paniagua, que era congresista, cuando Fujimori renuncia y al mismo tiempo lo expulsan, ¿no? Y sube Paniagua, fue un periodo de esperanza. Yo creo que el mejor periodo en términos de esperanza de la población, el mejor periodo político, fue entre el año 2000, cuando sube Paniagua, y los años siguientes. Y en esa década del 2000, en que además el crecimiento económico comienza pues a desarrollarse de una manera impresionante, viendo las cosas hoy día, uno dice: oye, ¿en qué momento todo eso se cayó a pedazos? ¿No es cierto? Desde el año 2015, 2016 aproximadamente, y nada podía a nadie, en esta visión más o menos optimista, ¿no? De los 10 o 15 primeros años de este siglo, nada podía visorar que iba a ocurrir el desastre que está ocurriendo hoy día, ¿no? En conclusión, después de realizar las entrevistas, se puede llegar a reconocer que existe una similitud entre la memoria de nuestros entrevistados y la información recolectada en nuestras fuentes. A pesar de que la memoria tenga un carácter subjetivo y pueda variar de persona a persona, se puede establecer aspectos fijos, como recordar los sentimientos de preocupación y angustias constantes y característicos de dicha época, además de las acciones del gobierno y las dificultades que tuvieron que afrontar en esos años. Por último, los entrevistados recuerdan el pasado como una realidad que no ha cambiado mucho hasta ahora, siguiendo un patrón que sigue presente a través de las crisis económicas, políticas y sociales, y repercute en las estructuras negativas que seguimos manteniendo, como la injusticia y la discriminación. La memoria de las sociedades es un tema complejo. En tiempos de crisis, cada sector social vive experiencias de forma muy distinta, tiene traumas característicos y las percepciones de lo sucedido cambian según sus formas de vida. Asimismo, cada individuo o sociedad percibe las situaciones de manera muy distinta a través del tiempo, dado que los sucesos más importantes se graban en la memoria, pero en muchos casos cómo llegamos a ellos se olvida o se reformula según el discurso histórico que mejor se adapta a la situación en la que estamos en el presente. Por eso, es importante el estudio
tanto de fuentes primarias y secundarias para poder juntarlas y tener una perspectiva más objetiva de los sucesos históricos. En el caso del conflicto armado interno, distintos grupos sociales vivieron el proceso de manera bastante diferente. En especial, los campesinos de las sierras sur y central fueron muy vulnerados y tienen en su memoria demasiado miedo y falta de apoyo por parte del Estado. Así, consideramos que es esencial estudiar este momento desde una mirada amplia y completa, y podemos no olvidar el sufrimiento de los que suelen ser callados y comprender una época que marcó tanto al país desde una manera más profunda.